Muy bien. Voltea al que está a su vecino y dígale, no controles. Ama. Ay, qué agüitados. Hoy quiero hablarle de un tema que es muy importante tocarlo. Normalmente no se toca, pero podría ser uno de los pecados que sin querer, como dijo el profeta, sin querer queriendo, podríamos estar cometiendo. Y es el deseo por el control, o de alguna manera la lucha por el poder, la lucha por el control. Ningún ser humano fue hecho para ser controlado por otro ser humano. La creación fue hecha para que el hombre la controlara. Toda la creación, toda la naturaleza, las bestias, la creación de Dios, Dios le dio al hombre dominio sobre toda la creación, pero nunca le dio dominio a un ser humano sobre otro ser humano. Porque el único al cual nosotros, o del cual nosotros debemos depender, es solamente de Dios. Hacer la voluntad de Dios, hacer el deseo de Dios. Y desgraciadamente, porque a veces inconscientemente, y ahorita lo vamos a tratar, el ser humano controla a otro, causa heridas, causa esclavitud, causa enojo, el deseo de control por otras personas. Es más, quiero decirle, el deseo de control de una persona sobre otra es un deseo diabólico, no es un deseo sano. Y ahorita le voy a dar las bases para lo que estoy compartiendo. Y a veces sin querer, en muchas de las ocasiones, sobre todo en los creyentes. ¿Cuántos creyentes hay aquí que aman a Dios? A veces sin querer podríamos estar cometiendo ese pecado de tratar de controlar o manipular a terceras personas. Lo peor es que muchas de las veces sucede con la gente más cercana a nosotros. ¿Y quién es la gente más cercana? La familia, el cónyuge, los hijos, la gente que nos ama, los amigos, y terminamos fracturando las relaciones, dañando las relaciones. Quiero darle primero unas bases acerca de lo que Dios dice sobre el control y la manipulación. Pero antes de eso, quiero decirle que uno de los más grandes regalos que Dios nos ha dado es la libertad de elección. O, dicho de otra manera, el libre albedrío. Dios nos ha dado libertad de elección y nos dio la capacidad para elegir y decidir libremente entre distintas opciones. Dios nos ha dado libertad incluso de obedecerle o no. Dios nunca obliga a nadie a obedecerle. Él nunca le arrebata el corazón. Él dice, dame tu corazón. Él nunca te obliga a venir a Él. Él dice, vengan a mí los que están trabajados y cansados. Dios siempre ha respetado la libre voluntad que Él mismo en su soberanía, en su sabiduría, en su grandeza, le ha dado a los seres humanos. Hay un sector de creyentes que creen que todo está predestinado o que de alguna manera Dios en su sabiduría ha determinado todas las cosas. Pero yo veo en la Biblia, a lo largo de toda la Biblia, que el Dios de la Biblia es el único Dios que nos da libertad. Diga conmigo, Dios es un Dios de libertad. Ahora, vamos a la palabra para poder fundamentar todo esto. Y vamos a Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre. Diga conmigo, ordenó. Dios dio una orden. ¿Ok? Ordenó, mandó al hombre. Y mujeres no se sientan excluidas, también estaban ustedes ahí, ¿ok? Dios mandó al género humano diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, donde él le dice, el día que comas, es decir, tú decides, yo te estoy ordenando que no lo hagas, pero si tú te atreves a comerlo, la consecuencia que vendrá por comer de ese árbol es que ciertamente morirás. Pero en ningún momento Dios manipula o obliga al hombre o al género humano para obedecerle.
Él lo ordena y el hombre decide si obedece o no obedece. Ahora, ¿Dios podría hacernos obedecer? Claro, Él todo lo puede. Sin embargo, nos ha dado el regalo de decisión, la capacidad de decisión y la oportunidad. Diga conmigo, capacidad y oportunidad. Porque pudo habernos dado capacidad, pero no la oportunidad. O pudo darnos la oportunidad, pero no la capacidad. Pero Dios a todo ser humano nos ha dado la capacidad de decidir y la oportunidad de hacerlo. El control sobre otras personas es lo que destruye familias, destruye iglesias, destruye naciones. Cuando se pierden las libertades y se empieza a controlar de manera desmedida la vida de otros. Quiero darle otra base acerca de la libertad que Dios nos da, y la encontramos en Deuteronomio capítulo 11, versículos 26 al 28. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy, y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. O sea, dice, mi orden es que no vayas detrás de dioses ajenos. Ese es mi orden. Y hay bendición en obedecer mi orden. Y hay maldición en desobedecer mi orden. Pero ¿quién toma la decisión? Diga conmigo, nosotros, el ser humano, porque Dios no nos controla. Dios nos invita. Dios nos manda. Dios mismo nos pide que lo hagamos, pero nunca toma decisiones por nosotros. Vamos a Apocalipsis, capítulo 22, versículo 17. Dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que, ¿qué dice? El que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. Cuando Dios está diciendo el que quiera, no está obligando a nadie, no está controlando a nadie, no está manipulando a nadie. Él está invitando para que nosotros lo hagamos. Vamos a Juan, capítulo 3, versículos 18 y 19. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Qué le indica estas frases? Que Dios nos ha dado a nosotros la libertad de creer o de no creer. Nos dice la consecuencia, nos manda que creamos en Él, pero nunca nos obliga. Y dice claramente, si crees en Él, no eres condenado. Pero si no crees en Él, ya has sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, sigamos leyendo. Y esta es la condenación. Por eso vino la condenación. Porque la luz vino al mundo. ¿Y los hombres qué hicieron? Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pregunto, ¿Dios en su poder omnipotente, porque nuestro Dios es omnipotente, todo lo puede, amén, todopoderoso, Dios en su poder pudo hacernos que amáramos la luz? Sí, pero no lo hizo. Nos dio a nosotros la libertad de decidir y la capacidad de decidir y la libertad para decidir. ¿Están bien aquí? Y vamos un versículo más. Gálatas capítulo 5, versículo 1. El apóstol Pablo le dice a los Gálatas que estaban siendo de alguna manera seducidos para seguir las tradiciones judías y la ley judía cuando ellos ya habían sido alcanzados por Cristo, y les dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Pregunto, ¿hasta aquí está claro que Dios no controla nuestras decisiones y nos da a nosotros la libertad de decidir? ¿Le queda claro? ¿Que Dios podría controlarlo en su soberanía? Sí, pero no lo hace. ¿Y sabe por qué? Porque Él no hizo al ser humano para ser controlado.
ni por él mismo. Podría haberlo hecho, pero no hizo al ser humano para ser controlado ni por él mismo. Dios en su sabiduría hizo al ser humano con libertad y capacidad de elección. El ser humano no fue diseñado para ser controlado. Hombres que están aquí, su esposa no fue diseñada para que usted la controle. Bueno, pues entonces sígale ahí, entonces, si no. Mujeres que están aquí, su esposo no fue diseñado para que usted lo controle. Ya, somos libres, aleluya. Ningún ser humano fue diseñado para ser controlado. Todo intento de control de un ser humano a otro trae problemas, divisiones, heridas, pleitos, esclavitud y una serie de problemas emocionales. Por eso todo tipo de control, por lo regular, tendemos a rechazarlo. A nadie nos gusta ser controlados. ¿Por qué? Porque Dios no nos hizo para eso. Dios nos da libertad. Y una de las cosas que tú encuentras cuando entregas tu vida a Jesucristo es verdadera libertad. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay. Y si el Hijo libertares, seréis verdaderamente libres. Todo lo contrario. Satanás controla, Satanás miente, Satanás engaña y esclaviza. Y él no da libertad. Una vez que ata a una persona, la controla. Su deseo es controlar la humanidad. La Biblia dice en Juan 8:44, palabras de Cristo, que Satanás es mentiroso y padre de toda mentira. ¿Y por qué usa la mentira? Para controlar, para esclavizar, para engañar, para seducir al ser humano. Apocalipsis capítulo 2, versículo 9, hablando de Satanás, dice: la serpiente antigua, haciendo referencia a la serpiente que engañó a la mujer, que era Satanás. Satanás, el que engaña al mundo entero. Segunda a los Corintios 11, versículo 3, la preocupación de Pablo por los corintios: temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. La mujer fue engañada. El enemigo la engañó para tomar control de ella, control del esposo, control del mundo entero. Fue manipulada. Dios no hizo a la mujer para que pecara. Él le dijo: el día que comas de este árbol, tú decides, no lo hagas, te ordeno que no lo hagas, pero no te obligo. Y el día que lo hagas, van a venir las consecuencias. Y obviamente Dios le da la libertad a esta mujer, pero la mujer usó mal su libertad. Y después, pues usted conoce toda la historia. Satanás, amados, es controlador, es manipulador y se vale de todo para controlar al ser humano. De hecho, la Biblia dice que el mundo entero, Jesús, palabras de Jesús, que el mundo entero está bajo el control del maligno. Escuche bien esto. Toda persona que no está bajo la cobertura de Dios, bajo el gobierno de Dios. Por eso Jesús nos insistía que oráramos al Padre: venga tu reino, venga tu gobierno a mi vida y hágase tú. Porque toda persona que no la gobierna el Señor y que no hace la voluntad de Dios es controlada por el enemigo. ¿No te das cuenta? Pero quien está gobernando a una persona sin Cristo es el príncipe de este mundo, el cual Jesús le llamó así, el príncipe de este mundo, Satanás. Pero gloria a Dios que cuando venimos voluntariamente, diga conmigo, voluntariamente, tomamos la decisión de que Cristo sea nuestro Señor y Salvador, salimos del dominio y del gobierno de Satanás y somos trasladados al reino de Dios, al reino del amado Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo.
Voltea al que está al lado y dígale, ¿y tú debajo de qué gobierno estás? No estoy hablando ni del PRI ni de Morena. Estamos hablando del gobierno de Dios o el gobierno de Satanás. Diga conmigo, Dios no controla. Satanás sí controla. Entonces, Dios nos hizo con la capacidad de elección y cualquier intento de control de parte de una persona a otra es diabólico. Yo no puedo manipular y controlar a mi esposa. Y ella tampoco me puede controlar y manipular a mí. Y créame que muchos de los problemas en el matrimonio vienen por el deseo de control de uno o de otro. Y enmudeció el palenque. Dios no nos hizo para ser controlados o para que otros decidan por nosotros. Debemos cuidarnos de volvernos controladores y tengamos cuidado de no ser manipulados o controlados. Dios no controla, menos nosotros. Es más, todo manipulación y control es brujería. Quien manipula y controla a otra persona está actuando como brujo. Ni una mosca se oye, pero es brujería. ¿Por qué decimos que es brujería? Porque la brujería es usada para doblegar la voluntad ajena. La brujería para eso es, para doblegar la voluntad ajena. Todo intento por doblegar la voluntad viene del diablo, porque Dios nos dio voluntad y Satanás quita esa voluntad y eso es brujería. ¿Por qué es brujería? Porque la brujería anula la libertad, coarta la libertad de decisión. La brujería sustituye la guía de Dios por la guía de un brujo o de un demonio. Y la brujería hace dependientes a las personas que controla. Cuando un ser humano, amados, quiere imponer su voluntad controlando a terceras personas, corrompe el diseño de Dios o está queriendo tomar un lugar que no le corresponde, porque ni Dios lo hace. Dios nos da verdadera libertad. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias del control sobre terceras personas? Bueno, la persona controlada por otros cae en esclavitud. Esclavitud emocional, espiritual, dependencia, temor. Crea temores, crea dependencias. Divide familias, relaciones e incluso grupos, organizaciones, iglesias. Las relaciones se quiebran o se vuelven tóxicas o se vuelven dañinas. Ahora, amados, aquí hay un punto importante. Diga conmigo, somos libres en Cristo. Somos libres en Cristo. Pero a fin de que no usemos nosotros nuestra libertad de manera equivocada, Dios establece límites y reglas. ¿Estamos bien? Pero los límites y reglas de Dios no son para controlar y manipular, son para nuestro bien. ¿Sí? Toda familia necesita reglas. Y no porque un padre pone reglas es un manipulador. No, las reglas son necesarias. Todo gobierno, todo país necesita reglas. Y no porque hay reglas se está manipulando. Aunque de pronto pudiera haber algo de eso, pero no necesariamente es por eso. Las reglas de Dios no son para manipular, son para bendecir. El Señor le dice a su pueblo, los mandamientos que yo te doy tienen 3 objetivos. Número 1, que vivas y no mueras. Los mandamientos que yo te doy es que vivas bien y no mal.
Y le dice el Señor a su pueblo en Deuteronomio: los mandamientos que yo te prescribo hoy son para que tengas larga vida sobre la tierra que Dios te da. Si no hay reglas, hay anarquía. Las reglas tienen que estar. Los mandatos tienen que estar, porque los mandatos de Dios, quien nos da libertad, fueron hechos para ayudarnos a hacer buen uso de la libertad. ¿Están conmigo? Para usarla de manera correcta y no autodestruirnos con una libertad si no la sabemos usar. Entonces, aunque hay reglas, Dios no las pone para controlar al ser humano, porque incluso Él mismo dice: tú decides si las obedeces o no las obedeces. A veces el deseo de control de otros es involuntario, y sobre todo quiero pensar que en los creyentes no hay ese deseo. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén, pastor? Y si no dijo amén, arrepiéntase. Pero la verdad es de que en gente con temor de Dios nunca tendremos ese deseo de control y manipulación. La mayoría de las veces se controla por ignorancia. Quizás nunca habíamos tocado este tema. Otras veces repetimos patrones de comportamiento, fuimos manipulados o controlados y ahora hacemos lo mismo. Pero muchas de las veces, sobre todo en gente que no tiene temor de Dios, el deseo de control es consciente cuando no hay temor del Señor. Porque el mundo está gobernado por el egoísmo, el ser humano por el egoísmo, por el deseo de poder, por el deseo de dominar sobre otros. Ahora, hay varias maneras en las que voluntaria o involuntariamente podríamos caer en una actitud de querer controlar o ejercer control sobre otros. Son 5, bien rápido. Número 1, diga conmigo: manipulación. La manipulación es la acción encubierta de influir en los pensamientos, sentimientos y comportamientos de una persona para obtener un beneficio propio. Por lo regular, la víctima no se da cuenta. Precisamente por eso es manipulada, porque no se da cuenta. La manipulación, repito, es la acción encubierta de influir en los pensamientos, los sentimientos y comportamientos de una persona a fin de obtener un beneficio propio, y cuando por lo regular la persona manipulada o la víctima no se da cuenta. ¿Cómo se ejerce la manipulación? Distorsionando la verdad, presionando a las personas o empleando información falsa. Ahora, no confundamos persuasión con manipulación. La persuasión es permitida, porque Dios quiere que nos persuadamos y persuadamos a otros de la bendición, de los beneficios de creerle, de los prejuicios de no creerle. ¿Están conmigo? Pero eso es persuasión. La Biblia habla de persuasión. La diferencia, amados, entre persuasión y manipulación es que la persuasión se basa en la honestidad y se basa en el respeto. Pero la manipulación es deshonesta y es egocéntrica. Nosotros como padres podemos ejercer sobre nuestros hijos persuasión, pero no manipulación. Podemos ejercer sobre nuestro cónyuge persuasión, pero no manipulación. O nuestro cónyuge puede ejercer sobre nosotros persuasión, pero nunca manipulación. ¿Está claro? Segundo, engaño. ¿Qué es el engaño? Hacer creer a alguien que algo falso es verdadero, o que algo verdadero es falso. Eso es engaño. Hacer creer a otros, a fin de tomar control sobre ellos, de que algo verdadero es falso o que algo falso es verdadero. El engaño también es seducir con halagos y mentiras. ¿Cómo se ejerce el engaño? Usando mentira y seduciendo a personas. Tercer forma peligrosa
que nos puede llevar al pecado de querer controlar a otros, la intimidación, asustar a la gente, intimidarlos, causarles o infundirles miedo o temor a otros. Mucha gente usa la intimidación para tomar el control de la vida de otros. Hay tanto en el mundo de esto. Y se ejerce infundiendo o causando temor. Toda acción encausada a infundir temor es intimidación. Número 4. ¿Están aprendiendo algo? ¿Están serios porque están reflexionando o porque ya se quieren ir? Amenazas. Dar a entender con hechos, actos o palabras que si no hace, le va a ir mal o se le va a hacer un mal. Dar a entender con hechos, actos o palabras que se quiere hacer algún mal a alguien. Cuando alguien le dice, te voy a hacer un mal si tú no lo haces. ¿Cómo se ejerce? Aquí entra todo tipo de presión sobre terceras personas. Si no haces lo que quiero, te haré daño a ti y a tu familia. Si no haces lo que quiero, te maldigo. Te declaro ruina, fracaso, mal, a fin de intimidar a la persona para tomar control de ella. Eso Dios lo aborrece. Dios no lo hace. ¿Cuántos creen en ese Dios bueno? Que no intimida. Al contrario, ese Dios bueno nos libra de todo temor. Amén. El salmista decía, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Y número 5, abuso de poder o autoridad. Cuando se utiliza el poder, el cargo o la posición para obtener un beneficio personal, perjudicar a terceros, manipular, controlar o realizar acciones ilegales y contrarias a sus funciones. ¿Cuántos de los hombres que están aquí saben que Dios nos ha dado una posición de ser cabeza del hogar? No tengan miedo, tan controlados están. ¿Cuántos hombres aquí saben que de acuerdo a la Biblia, Dios te ha dado el privilegio y la responsabilidad de ser cabeza del hogar? Pero si usas tu posición para manipular, estás haciendo brujería. Porque el ser cabeza no es para tomar control del ser humano ni manipularlo. El ser cabeza es para guiar, para proteger, para cuidar. Y si uso mal esa posición con el fin de otorgarme el control de las mismas personas que yo amo, estoy cometiendo un grave pecado. Por eso le decía que Dios nos dio el privilegio, la autoridad, pero también junto con ello va la responsabilidad. Por ejemplo, Dios me dio a mí la posición de ser autoridad en esta casa como pastor. Pero si yo uso esta posición para manipular, estaría cometiendo brujería. Para controlar, para sobajar, para mi propio beneficio, estaría tomando un lugar que no me corresponde porque ni Dios lo toma. Dios dice, dame tu corazón. Dios invita, estoy a la puerta y llamo. Si alguno, que implica que alguien abra la puerta, decide abrir la puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él cenará conmigo. El que tiene sed, venga. Y uno decide si va o no va.
Amén. Cualquier intento de control usando la posición, el poder o el cargo es un abuso de autoridad, es usar el poder de manera incorrecta y es la manera en que desgraciadamente se ejerce control sobre muchas personas. Hermanos, hemos terminado, nos vemos la próxima semana. ¿Se quieren ir así o les digo qué es lo que hay que hacer? ¿Qué dicen los de arriba, hermanos? ¿Le damos o no le damos? Muy rápido, ¿qué hay que hacer? Lo primero, hermanos, mi consejo para esta noche, para todos los que estamos aquí, incluyéndome, aconsejándome yo mismo, amén, es que hay que entender y dimensionar el daño o lo dañino que es el control. Recuerde que destruye relaciones, desconecta a las personas, coarta la libertad que Dios mismo nos ha dado, crea dependencia, produce esclavitud, heridas en aquellos a los que pretendemos intencionadamente o no controlar. Produce daño emocional impresionante, porque ningún ser humano fue hecho para ser controlado. Dios mismo no lo controla. Amén. Entonces necesitamos entender lo peligroso que es tanto nosotros tratar de controlar a otros como lo peligroso que es ser objeto del control de otros. Aleluya. Segundo, una vez que entendemos lo dañino que es el control y la manipulación, vamos a decidir y pedir a Dios nos ayude a no ejercer control sobre ninguna persona. Como autoridad vamos a guiar, como hermanos vamos a aconsejar, como hijos de Dios vamos a persuadir, amén, pero nunca controlar. Pidámosle a Dios sabiduría como padres para no pasar, escuche, de la persuasión a la intimidación. La persuasión es se necesita. Hay que persuadir a nuestros hijos de los peligros. Hay que persuadir a nuestra esposa, hay que persuadir al esposo, pero nunca pasemos de la persuasión a la manipulación o a la intimidación. Porque en ese momento estamos brincando una línea que Dios prohíbe que nosotros brinquemos. Ni consciente ni inconscientemente. Espíritu Santo, ayúdame a ni siquiera inconscientemente, por ignorancia, por patrones aprendidos, por lo que haya sucedido, renueva mi mente, Señor, porque yo no voy a tomar el lugar de un controlador y de un manipulador. Amén. Tercero, ame. Busque amar a la gente, busque amar a las personas, busque amar a su cónyuge, busque amar a sus hijos, busque amar a los hermanos, pero nunca controle. Ame. El amor no manipula. El amor no controla. 1 Corintios 13 dice que el amor no busca lo suyo. No se envanece. No se goza de la injusticia, se goza de la verdad. Todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, porque el amor no controla. Amén. Dios nos ama tanto que no nos obliga. Dios dio a su Hijo para que muriera en la cruz por nosotros. Lo sacrificó. Podría obligarnos, pero no lo hace. ¿Y sabe por qué no lo hace? Porque nos ama. Y a veces hay gente que dice, pues ojalá y mejor me obligara, porque sería la única manera que lo haría. Pero Dios no es así, porque Dios no te hizo para ser controlado, ni Él mismo lo hace. Pero si tú llegas a amar, difícilmente pasarás la raya al control. Si llegamos a amar como Dios nos ama, difícilmente podríamos caer en el error de la manipulación o de el control.
Primera de Juan 4:18 nos dice: en el amor no hay temor. ¿Por qué no hay temor en el amor? Porque el amor no controla, no presiona, no intimida, no amenaza. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El temor que produce la manipulación, la amenaza, el abuso del poder y todo ese tipo de cosas que controlan al ser humano. Número 4, si usted es una persona en autoridad, todos los padres somos personas en autoridad, amén. Los esposos son autoridad en la familia, hermanas, no se sientan mal. Cuando un hombre usa bien su autoridad, no para manipular y no para controlar, usted va a ser muy feliz. Va a ser feliz. El problema es cuando nosotros como hombres usamos nuestra autoridad, nuestra posición para sobajar, para controlar a la esposa. ¿Están conmigo? No tenga miedo. Si usted tiene un esposo creyente que ama a Dios con todo su corazón, no tenga miedo en someterse a su esposo. Porque un hombre de Dios no va a buscar manipular a su esposa. La va a amar. Con su comportamiento lo va a traer aquí, comiendo aquí, comiendo aquí. ¿Por qué? Porque ese hombre la ama, la protege, la cuida. ¿Qué mujer no quiere ser amada y protegida? ¿O no? La mayor necesidad de la mujer es el amor y la protección, ¿cierto o no? La seguridad. Y cuando usted tiene un hombre que tiene una posición de autoridad, pero no usa la autoridad para manipularle y controlarle, amados hombres que están aquí, su esposa no va a tener problema en decirle: a sus órdenes, jefe. A menos que esté loca. Bueno, de que las hay, también las hay. Y que hay controladoras, también las hay. Y manipuladoras, cuidado. Pero si es una mujer de Dios con un hombre de Dios, la mujer entiende su posición. Pero ¿sabes cuál es el problema con los hermanos que van a la iglesia? Que el único versículo que se saben es: y la mujer se someta a su marido. Pero se les olvida que el marido ame a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Y Cristo ama tanto a la iglesia que no la manipula, no la controla, le da libertad. Aleluya. Dice la Biblia que los padres no debemos provocar a ira a nuestros hijos. ¿Sabe por qué un hijo se aira? Cuando se da cuenta que lo quieres controlar. Cuando se da cuenta que le das un consejo que tú no vives. Cuando le mientes. Pero un hijo que tiene un padre que ejerce bien su autoridad, no va a batallar. Y más si viene Sky Kids, aleluya. ¿Están conmigo? Pero cuando el hijo se da cuenta: mi papá me está mintiendo, mi papá me está manipulando, mi papá no vive lo que predica. No, mi papá en la iglesia camina 30 centímetros arriba del piso, pero aquí en la casa ha golpeado a mi mamá. Ese hijo va a batallar con la autoridad. Amados, necesitamos ejercer autoridad sana y no manipuladora. Ejercer la autoridad sana para no controlar. La autoridad sana, la bíblica, guía, instruye, corrige en amor, aconseja y deja que la persona decida. Pero la autoridad manipuladora obliga, amenaza, intimida, maldice, manipula para que la persona entre bajo el control de otra. Jesús dijo que la verdadera autoridad sirve, no domina. Y Él dijo de sí mismo en Marcos 10:45: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Jesús dijo: cualquiera que quiera hacerse grande, sea el servidor de todos. Amén. La verdadera autoridad protege a terceros, no los manipula, no los usa, no los controla. Y por último,
Debemos dejar que el Espíritu Santo obre sobre las personas, en cada persona. Jesucristo dijo en Juan 16:8, hablando con sus discípulos, les dijo: cuando venga el Espíritu, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Nosotros no podemos convencer a nadie de pecado, pero el Espíritu Santo sí lo puede hacer. Yo no puedo, ni manipulando ni tomando control de otra persona, convencerlo de pecado. El único que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Pidámosle al Señor que la gente que está a nuestro alrededor sea convencida por el poder del Espíritu Santo. Amén. Reciban la gracia de Dios por convencimiento del Espíritu Santo. Amén. Pidámosle al Señor que así sea, y no vamos a controlar ni dejar que otros nos controlen o nos manipulen, porque desgraciadamente no fuimos hechos para eso. Y cuando eso sucede, hay tristeza, hay quebranto, hay dolor, hay opresión, viene un montón de daños emocionales. Amados, amémonos lo suficiente como para no controlar, bendecir, guiar, corregir, enseñar y ayudar a cualquier persona que Dios ponga enfrente de nosotros. Amén. Si usted está en una posición de autoridad, cuídese, porque es muy fácil brincar la raya de ejercer una autoridad sana a una autoridad manipuladora. Es muy fácil, a veces es imperceptible, a veces no nos damos cuenta. Jesús nunca manipuló a nadie, Dios nunca manipuló a nadie. Él siempre dice: dame, ven, si quieres bebe, si abres la puerta yo entraré contigo. Establece reglas con el fin de hacer bien y no de dañar o controlar a otros. Establece reglas porque no vamos a vivir en una anarquía, vamos a vivir en una libertad, bajo una dirección que Dios mismo, por su gracia y por su amor, ha establecido para que nosotros vivamos una vida bendecida por Él. ¿Le ayuda la palabra de hoy? Que Dios nos libre, ¿cierto o no? Y sabe que quizás sea un pecado del cual tengamos que arrepentirnos esta noche. A ver, no levanten la mano porque nos damos una chamuscada buena. Pero ¿cuántos después de este mensaje te das cuenta? ¿Sabes qué? Se me hace que yo me he brincado la rayita. Se me hace que yo me he brincado la rayita con mi esposa o con mi esposo. O se me hace que me he brincado la rayita con mis hijos o en mi liderazgo espiritual. A lo mejor me he brincado y he tomado atribuciones que ni Dios se toma, porque Dios da verdadera libertad. Amén. Y la verdadera libertad va acompañada también de obediencia, porque para conservar la libertad Dios establece principios. Cuando entendemos que Dios nos quiere libres y que los mandamientos que el Señor nos da es para que conservemos la libertad, no vamos a batallar en someternos. ¿Sabe por qué nos cuesta obedecer? Porque normalmente hemos sido controlados por terceros y pensamos que Dios hace lo mismo, pero Dios no controla, Dios no manipula. ¿Están conmigo? Porque a lo mejor sin querer, porque no, como dije al principio, no siempre es una situación intencional, hemos sido objetos de control y manipulación de terceros. Y cuando Dios dice obedéceme, pensamos que Dios es ese tercero. No, todo lo que Dios te pide es para tu bien. Lo que Dios te pide es para que vivas. Lo que Dios te pide es para que vivas bien. Y lo que Dios te pide es para que vivas mucho, larga vida y disfrutes de toda la bendición que Dios tiene para ti. Pero Él nunca te arrancará el corazón. Él te lo pide y tú decides si se lo das. Gloria a Dios, porque los que estamos aquí, ni Dios nos ha manipulado. Estamos aquí porque estamos convencidos de que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Y que Él es digno de la gloria, la honra, la alabanza y el reconocimiento. Nos ponemos de pie, por favor.